Hombres armados mataron a una niña de 12 años cuando estaba en casa de sus abuelos en Chalco, Estado de México. Los asesinos dispararon más de 20 veces. 4:32 de la mañana. La noche silenciosa de Chalco fue desgarrada por 28 disparos. Esto no era una purga de pandillas, era un cobro de deudas. Y la garantía era la vida de Dulce, una niña de 12 años que dormía profundamente en su propia casa. Los fantasmas en motocicleta llegaron y se fueron sin una palabra, dejando solo casquillos, una puerta destrozada y una cruel sentencia de muerte por una deuda familiar. 4:32 de la madrugada. El cielo de Chalco todavía era un espeso color de tinta china, frío y mudo. En el silencio casi absoluto de la colonia San Pablo Atlasalpan, donde la gente trabajadora estaba sumida en un sueño agotador, un sonido rasgó la noche. Las motocicletas en placas se deslizaban como fantasmas por la destrozada calle Reforma. Redujeron la velocidad, sus motores rugiendo amenazadoramente frente a un portón de hierro azul, descolorido por los años. Ni una advertencia, ni una llamada a la puerta, ni una maldición. Solo el sonido metálico y seco de las armas al ser sacadas de las chaquetas. Una pistola, un rifle de asalto. Sus fríos cañones reflejaban la tenue luz de la farola, convirtiendo a los hombres ocultos tras los cascos en la encarnación de la muerte. Y entonces, el infierno se desató. 1, 2, 10, 20, 28 disparos. 28 ensordecedoras detonaciones, una tras otra, rápidas, frenéticas, convirtiendo el portón azul en una red mortal. Las balas atravesaron la delgada capa de hierro como si fuera papel, incrustándose en la pared de estuco, reventando la ventana de cristal en una lluvia de brillantes fragmentos. Cada disparo era una sentencia, una afirmación del poder más brutal. Dentro de la casa, un pequeño ser de 12 años llamado Dulce dormía. Su sueño, quizás sobre dulces, sobre un problema de matemáticas recién resuelto, sobre la pulsera azul que su madre le regaló, fue destrozado para siempre por la tormenta de plomo. Las balas no tienen ojos, pero la encontraron. Se clavaron en su pequeño y frágil cuerpo, apagando la sonrisa que una vez iluminó toda la habitación, poniendo fin a su sueño de convertirse en enfermera. Afuera, tras unos segundos de terror, los disparos cesaron. Solo quedó el olor acre de la pólvora mezclado con el polvo del estuco y el rugido de los motores por última vez antes de que los dos fantasmas desaparecieran en un callejón oscuro, como si la tierra se los hubiera tragado. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Un silencio pesado, espeluznante, roto por el ladrido frenético de un perro de la casa de al lado, que luego se apagó. Y entonces, desde el interior de la casa destrozada, comenzó a escucharse un sollozo ahogado y desesperado. La historia no comienza con una deuda. Comienza con 28 disparos. No es un reclamo de dinero. Es una ejecución. Y la víctima, una niña de 12 años, era solo la garantía en un juego donde la vida humana es más barata que una cesta de la compra en el supermercado. La promesa de Omar García Harfuch, el jefe de seguridad, de que no habrá impunidad, no es una declaración política. Es una declaración de guerra contra un mal más repugnante que los cárteles más notorios. El mal que nace de la pobreza, crece con el miedo y mata para cobrar deudas miserables. Esta es la crónica de esos momentos. Un viaje a las profundidades de la noche de San Pablo Atlasalpan, para reconstruir cada instante de un crimen imperdonable, para desentrañar una red criminal despiadada y para responder a la pregunta lacerante: ¿cómo llegó nuestra sociedad a este punto, donde una niña puede ser asesinada en su propia cama, solo por una deuda? Cuando la primera patrulla giró en la calle Reforma, sus faros barrieron una escena salida de una pesadilla. El aire estaba espeso con el olor a pólvora. El portón de hierro azul, acribillado como un panal, se abría con dificultad, revelando una mancha de sangre en la entrada. Dos policías, con las armas en la mano, entraron con cautela. Estaban acostumbrados a la violencia, pero algo aquí les provocaba un escalofrío en la espalda. El silencio, un silencio antinatural. Dentro, la oscuridad reinaba. La única luz provenía de un viejo televisor que seguía encendido. La pantalla mostrando imágenes en alma que pasaban, el sonido apagado. Sobre una pequeña mesa, un vaso de agua a medio beber. A su lado, los libros de texto aún abiertos.
señales de una vida ordinaria interrumpida de forma abrupta y brutal. Y entonces la vieron. Dulce yacía allí, en la humilde cama junto a la ventana, la delgada cortina desgarrada por los agujeros de bala. Su pequeño cuerpo estaba inmóvil. Sus ojos estaban cerrados, como si solo estuviera durmiendo, pero las heridas en su pecho y piernas contaban una historia completamente diferente. La sangre había empapado la fina manta. El policía más experimentado tuvo que apartar la vista. Con el pecho oprimido, murmuró por la radio, pidiendo una ambulancia y al equipo forense, pero su voz temblaba. Él sabía, todos sabían, que ya era demasiado tarde. Los abuelos de Dulce estaban acurrucados en un rincón de la cocina, temblando, con la mirada perdida. El shock les había robado la voz. No podían articular palabra, solo podían señalar hacia la puerta, por donde había entrado la pesadilla. Afuera, los vecinos comenzaron a congregarse, sus rostros marcados por el miedo y la confusión. Mantenían una distancia segura, como si la violencia fuera una enfermedad contagiosa que pudiera propagarse por el aire. Entre los susurros, un nombre se repetía una y otra vez, como una maldición, un eco doloroso de un pasado muy reciente. Fernandito. Igual que lo de Fernandito. Fernandito, el niño de 5 años de Los Reyes, La Paz, una zona vecina. Semanas antes, había sido sacado de su casa y asesinado. La razón: una deuda familiar de 1.000 pesos, menos de $50 estadounidenses. Él también murió antes de que la policía pudiera llegar. Él también fue una víctima inocente de despiadados cobradores de deudas. La similitud era aterradora. No era solo una coincidencia, era un patrón, un modus operandi. 2 menores, 2 comunidades pobres y cercanas, 2 familias con deudas pequeñas, y el mismo resultado devastador: la muerte de un niño. El rumor se extendió más rápido que el fuego en temporada de sequía. Fueron ellos, sollozó una mujer, los que mataron a Fernandito. El miedo ya no era una emoción individual, se había convertido en una nube tóxica que envolvía todo el vecindario. La gente se miraba, y en sus ojos estaba la misma pregunta: ¿quién será el próximo? ¿La puerta de quién será el siguiente objetivo? Mientras los expertos forenses comenzaban su meticuloso trabajo, marcando cada casquillo, fotografiando cada mancha de sangre, un extraño detalle contado por los testigos hizo que los investigadores fruncieran el ceño. Después de disparar, las 2 motocicletas no huyeron hacia la avenida principal. Giraron en un callejón sin salida, un pasaje estrecho que solo los lugareños conocían, que conducía a un terreno baldío desolado. Desde allí, parecieron desvanecerse en el aire. Ninguna cámara de seguridad de la zona captó sus imágenes después de eso, como si hubieran tomado un camino invisible, un corredor secreto del inframundo. Esto no fue el acto impulsivo de unos matones borrachos. Fue un ataque meticulosamente planeado, preciso hasta el último detalle. Conocían el terreno, conocían los puntos ciegos de las cámaras, sabían cómo dejar un mensaje sangriento sin dejar rastro. Y cuando Bianca, la madre de Dulce, llegó corriendo a la escena, su grito desgarrador rompió la atmósfera fúnebre. «Dulce, ¿dónde está mi hija? Dulce». Intentó entrar corriendo a la casa, pero fue detenida por un policía. No necesitó decir una palabra. Su mirada solemne y compasiva fue la respuesta más cruel. El mundo de Bianca se derrumbó allí mismo, en la polvorienta calle Reforma, frente al portón azul que ahora se había convertido en el testimonio de un crimen atroz. Ella sabía, todo el vecindario lo sabía, que esto no fue un robo, ni un accidente, ni una bala perdida. Fue un mensaje enviado con la vida de una niña. Pero, ¿quién podría ser tan cruel como para enviar semejante mensaje? Y más importante, ¿cuál era ese mensaje? Dulce no era una estadística. Era un mundo de 12 años, con una sonrisa que podía disipar cualquier tristeza. Amaba su largo cabello y a menudo se lo trenzaba a ella misma antes de ir a la escuela. En su muñeca siempre llevaba una pulsera de cuentas azules, el último regalo de cumpleaños de su madre. En la escuela, era la mejor de la clase en matemáticas. Le decía a su abuela que de mayor quería ser enfermera, no para ganar mucho dinero, sino para cuidar a la gente que sufre. Su vida no era fácil. La casa de la calle Reforma, donde vivía con sus abuelos maternos,
Era un testimonio de una humildad que rozaba la austeridad. Paredes con estuco desconchado, un techo de lámina que en algunos lugares necesitaba piedras para que el viento no se lo llevara, un pequeño patio con algunas macetas de cactus plantadas en cajas de leche de plástico. Su madre, Bianca, trabajaba día y noche en un taller de costura a unas pocas calles de distancia para mantenerla a ella y a su hermano pequeño. El dinero nunca fue algo que sobrara en su familia, pero la pobreza no apagó la luz en ella. Los vecinos recordaban la imagen de la niña con la mochila rosa, llevando de la mano a su hermano a la escuela cada mañana, siempre tarareando una canción. Después de la escuela, solía merodear por la cocina, inhalando el fragante olor a maíz mientras su abuela hacía tortillas. Era la encarnación de la inocencia, de la esperanza, una pequeña flor resistente que crecía en la tierra árida de la carencia. Y es precisamente ese cruel contraste lo que hace que este crimen sea aún más abominable. Dulce no estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No se juntaba con malas compañías. No buscaba el peligro. Estaba en su propia cama, en la casa que se suponía que era el lugar más seguro del mundo. Y sin embargo, las balas la encontraron. Al igual que con Fernandito, no fue un error. Los perpetradores sabían exactamente a dónde estaban disparando. Sabían que había un niño dentro, y no les importó. O peor aún, ese era precisamente su objetivo. Alguien tomó la fría decisión de que la deuda de un adulto, una deuda que se rumoreaba era ridículamente pequeña, valía más que la vida de un niño. Para entender esa lógica enfermiza, es necesario sumergirse en el oscuro mundo de los prestamistas gota a gota, una red criminal que ha echado profundas raíces en comunidades pobres como San Pablo Atlasalpan. No se parecen a los capos de la mafia de las películas. Son vecinos, conocidos del barrio. Actúan como un virus. Al principio, se acercan con una oferta dulce, un pequeño préstamo, sin papeles, trámites rápidos, unos cientos de pesos para comprar medicinas para un enfermo, unos miles para pagar la colegiatura de un hijo, una gota de agua salvadora para quienes se mueren de sed. Pero el precio es el infierno. Los intereses se calculan por día y aumentan exponencialmente. Un día de retraso en el pago y la deuda puede duplicarse. La amabilidad inicial desaparece rápidamente, reemplazada por llamadas amenazantes, mensajes de terror. Saben dónde vives, a qué escuela van tus hijos, qué hace tu familia. Cuando las amenazas verbales ya no funcionan, pasan a la siguiente fase, la violencia de advertencia. Un ladrillo contra una ventana, neumáticos acuchillados, y luego, la marca, un símbolo garabateado con pintura en la pared de la casa del deudor. La marca del diablo, una última advertencia. Eso explica por qué dispararon a la casa de Dulce. No solo querían cobrar la deuda, querían que todo el vecindario lo viera. Querían que todos los demás deudores temblaran de miedo, que entendieran que no hay límites para su crueldad. Querían convertir a Dulce en un ejemplo, en un sacrificio sangriento para sembrar el terror. Miren, su mensaje era claro. Esto es lo que pasa si no pagan. Podemos tocar en cualquier puerta, en cualquier momento, incluso si detrás de esa puerta hay un niño durmiendo. En su lógica enfermiza, esta es una jugada de negocios efectiva. El miedo es una herramienta de cobro más efectiva que cualquier contrato. Y la muerte de un niño inocente es la forma más aterradora de publicidad para su marca. Los investigadores sabían esto. Su siguiente paso no era solo buscar a los dos sicarios de la motocicleta. Esos eran solo peones. Tenían que ir tras la persona que estaba detrás, la que dio la orden, la que convirtió una deuda en una sentencia de muerte. Tenían que cortar la cabeza de la serpiente venenosa que estaba envenenando a toda la comunidad. Y una pista crucial, algo que se pasó por alto en el caos inicial, estaba a punto de ser descubierta. Algo en la pared trasera de la casa, entre los agujeros de bala, que cambiaría por completo la escala de la investigación. Ya había amanecido por completo. La débil luz del sol de la mañana iluminaba la devastada escena, resaltando la crueldad de lo que había sucedido. Un experto forense, mientras examinaba la trayectoria de las balas en la pared trasera de la casa, se detuvo. Entrecerró los ojos. Debajo del polvo de estuco, había algo. Era casi invisible en la oscuridad de la noche. Un dibujo hecho con pintura en aerosol de color rojo sangre. Un círculo incompleto. Y dentro, una X inclinada.
Para una persona normal, parecería un grafiti infantil. Pero para los investigadores, fue un rayo. El símbolo fue fotografiado inmediatamente y enviado al centro de mando. En cuestión de minutos, el sistema informático arrojó un resultado. Lo habían visto antes. Había aparecido en los expedientes de al menos otros 3 casos en ciudades vecinas en los últimos meses. En Amecameca, un incendio provocado que calcinó una pequeña tienda de abarrotes. El propietario también debía dinero a los Gota a Gota. En Valle de Chalco, un hombre recibió un disparo en la pierna justo delante de su casa. Una advertencia. Y lo más aterrador, en Los Reyes La Paz, se encontró en la pared frente a la casa de Fernandito, 2 días antes de que fuera secuestrado y asesinado. La conexión era clara. No se trataba de ataques aislados. Eran parte de una campaña de terror organizada, llevada a cabo por la misma red. Esa marca era su firma, la declaración de propiedad de la muerte sobre sus víctimas. Marcaban el territorio, sembraban el miedo y luego actuaban. Este descubrimiento lo cambió todo. El caso de Dulce ya no era una tragedia local. Era una pieza en un rompecabezas criminal mucho más grande, complejo y peligroso. Era la prueba de que una organización criminal operaba abiertamente bajo las narices de las autoridades, utilizando la violencia extrema para controlar a las comunidades más vulnerables. La noticia fue reportada directamente al más alto nivel. En el cuartel general, Omar García Arfuch, el jefe de las fuerzas de seguridad, miraba fijamente la imagen del símbolo en una gran pantalla. Su rostro se endureció, sus ojos echaban chispas. Su furia no era ruidosa, sino un silencio mortal. «Esto no es un caso aislado», dijo a sus oficiales subalternos, su voz un siseo entre dientes. «Esto es un sistema, una red, y la vamos a desmantelar desde la raíz». Inmediatamente, se activó un plan de despliegue especial. Arfuch no solo quería atrapar a los que mataron a Dulce, quería destruir toda la organización. Entendía que si no lo hacía, habría más Dulces, más Fernanditos. Habría más portones marcados, más familias viviendo con miedo. La estrategia se trazó en múltiples frentes. Rastreo. Los equipos de inteligencia de élite recibieron la tarea de analizar datos de cámaras de seguridad de cientos de fuentes, cotejar testimonios, revisar los perfiles de sospechosos vinculados a bandas de prestamistas. Cada fragmento de información, por pequeño que fuera, se introducía en una base de datos única para encontrar patrones. Prevención. Se dio la orden: triplicar las patrullas en todas las zonas calientes identificadas con actividad de Gota a Gota. Se instruyó a las patrullas para que prestaran especial atención a las casas con símbolos similares. Identifiquen las marcas, protejan a las familias y deténganlos antes de que disparen un solo tiro más. La directiva de Arfuch era clara. Desarticulación. Se formó un grupo de trabajo especial para investigar a fondo la estructura financiera de la red. ¿De dónde venía el dinero? ¿Quién era el líder? ¿Cómo blanqueaban el dinero? Arfuch sabía que para matar a la serpiente, hay que golpear la cabeza. Esa noche, todos los centros de mando estaban iluminados. Los analistas trabajaban sin descanso, con los ojos pegados a las pantallas que mostraban mapas satelitales, rutas de movimiento, llamadas telefónicas interceptadas. Era una carrera contra el tiempo. Sabían que, en algún lugar, otra casa podría haber sido marcada. Otra familia contenía la respiración por el miedo. Y entonces, llegó un avance. Una cámara de seguridad a varios kilómetros de la escena, aparentemente sin relación, había grabado a 2 motocicletas moviéndose a alta velocidad alrededor de las 4:45 de la mañana. En un breve instante, cuando uno de los hombres tomaba una curva, miró hacia atrás. Su casco se había levantado, revelando parte de su rostro. El software de reconocimiento facial se activó. El sistema comenzó a escanear millones de registros criminales. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad. Una coincidencia apareció en la pantalla. Un nombre, un expediente, un rostro que ya estaba en el radar de la policía por actividades de extorsión y violencia. La primera presa había sido identificada. La cacería había comenzado oficialmente. Mientras la persecución policial se aceleraba en silencio, en San Pablo Atlasalpan, el miedo había dado paso a algo más: la indignación colectiva. El asesinato de Dulce, sumado a la tragedia de Fernandito,
había roto el muro de silencio que los criminales habían construido con tanto esmero. Todo comenzó con las madres. Se reunían en las esquinas, en las tiendas de abarrotes, frente a las escuelas. Al principio eran susurros, miradas que compartían el dolor. Luego, poco a poco, comenzaron a hablar. Se contaban unas a otras sobre las amenazas recibidas, sobre los rostros sospechosos que merodeaban por el vecindario, sobre las motocicletas sin placas. No fue un acto de valentía calculado. Fue instinto. El instinto de las madres que quieren proteger a sus hijos a toda costa. Y entonces, una mujer, en medio de una vigilia con velas frente a la casa de Dulce, confesó temblando algo que dejó a todos helados. ¿En la pared de mi casa? También está esa marca. Se hizo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El miedo en sus ojos era real. Pero esta vez, no estaba sola. Una mano se posó en su hombro. Luego otra. La comunidad había decidido que no podían seguir viviendo con miedo. El silencio era el aliado del diablo. El caso de Dulce se había convertido en una chispa. Se extendió por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. Los hashtags #Justicia para Dulce y #Ni Una Más se convirtieron en tendencia a nivel nacional. Las fotos de Dulce, con su sonrisa radiante y su pulsera azul, se compartieron millones de veces, junto a la imagen inocente de Fernandito. Los dos niños se habían convertido en los trágicos símbolos del fracaso de un sistema, de una sociedad que se pudría desde dentro por la violencia y la indiferencia. La indignación pública generó una presión enorme sobre las autoridades. El caso ya no era un problema solo de Chalco o del Estado de México. Se había convertido en una cicatriz en la conciencia de toda la nación. Periodistas, activistas, ciudadanos comunes, todos hacían la misma pregunta lacerante. ¿Por qué tenemos que esperar a que muera un niño para actuar? ¿Por qué se ignoran las peticiones de ayuda de las víctimas amenazadas? Ante las cámaras de todo el país, Harfuch hizo una declaración contundente. No solo una promesa, sino un compromiso. Ninguna deuda vale una vida. No permitiremos que matar niños para cobrar deudas se normalice en este país. Iremos tras ellos hasta el final, sin importar dónde se escondan. No habrá lugar para que se oculten. Su mensaje era claro. Se había cruzado una línea. Esta lucha no era solo para arrestar a unos pocos criminales. Era una lucha para recuperar el alma de la comunidad, para afirmar que la vida de un niño es inviolable. Mientras tanto, en San Pablo Atlazalpan, el portón de hierro azul de la casa de Dulce se había transformado en un altar. Flores, velas, dibujos infantiles y mensajes cubrían los agujeros de bala. Ya no era la escena de un crimen. Se había convertido en un memorial, un recordatorio permanente del precio del silencio. Una niña vecina había dejado un trozo de papel escrito con un rotulador rosa. Dulce, ahora estás jugando en el cielo. Esa imagen, ese mensaje inocente, resumía todo lo que este crimen había dejado atrás. Una comunidad profundamente herida, una familia destrozada para siempre, y un país obligado a mirarse en el espejo y preguntarse, ¿hasta qué punto hemos caído para que la pobreza y el miedo tengan el poder de decidir quién vive y quién muere? La última pregunta, la más aterradora, todavía flotaba en el aire, pesada e ineludible. ¿Será Dulce la última, o simplemente el siguiente nombre en una lista que nunca debió existir? La cacería continúa en la noche, y toda una nación contiene la respiración, esperando una respuesta.